Era una noche de verano, y la humedad en el aire hacía que todo se sintiera pesado. Mi unidad de la Guardia Nacional había sido llamada para realizar un patrullaje en una zona rural, donde se había reportado una serie de eventos extraños. Sabíamos que la región tenía su historia de caos y misterios, pero siempre había sido fácil de descartar las historias de esos fenómenos paranormales que tanto decían. Sin embargo, esa noche cambiaría mi perspectiva para siempre. Estábamos estacionados en un pequeño camino de tierra, rodeado de árboles que parecían susurrar entre sí. El aire estaba en calma, pero había una tensión palpable. Mientras revisábamos el equipo, una de las radios comenzó a emitir un sonido extraño, un murmullo que no podíamos identificar. Intentamos ajustarla, pero lo que escuchamos nos dejó helados. Era una voz llamando a alguien por su nombre. A pesar de la incomodidad, decidimos investigar. Nos dirigimos hacia el sonido, que parecía provenir de un claro no muy lejos. Con cada paso que dábamos, la sensación de ser observados crecía. Al llegar al claro encontramos un antiguo pozo, cubierto de maleza. La voz se hizo más clara, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde el interior. Mis compañeros y yo nos miramos, dudando si debíamos acercarnos más. Fue entonces cuando noté algo en el borde del pozo, un viejo sombrero de paja. La imagen de alguien que había estado allí antes se me vino a la mente, y una inquietud me invadió. Decidimos asomarnos al pozo. La oscuridad era profunda, y la voz se había desvanecido, pero el aire seguía impregnado de una extraña energía. Fue entonces que escuchamos un fuerte estruendo detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta, y un fuerte viento comenzó a soplar, como si una tormenta se aproximara. Sin embargo, el cielo estaba despejado. La temperatura bajó abruptamente, y una sensación de desasosiego nos envolvió. Regresamos al vehículo, sintiendo que algo no estaba bien. Mientras conducíamos de vuelta, el ambiente seguía siendo tenso. De repente, uno de mis compañeros comenzó a gritar, diciendo que había visto una figura en el retrovisor, una sombra que se movía rápidamente entre los árboles. Nos detuvimos, pero no había nada, solo el silencio y la oscuridad. En esa ocasión continuamos hacia el cuartel, pero el incidente nos dejó inquietos. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del pozo, la voz, la sombra, todo seguía atormentando mis pensamientos. Al día siguiente decidí investigar un poco más sobre la historia del lugar. Descubrí que años atrás, un hombre había desaparecido en esa zona, y su sombrero fue encontrado cerca de un pozo. La comunidad había hablado de ruidos extraños en las noches, de susurros que llamaban a la gente al bosque. Desde entonces, cada vez que patrullo esa región, siento una presencia, como si algo o alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Esa experiencia me dejó con más preguntas que respuestas, y aunque trato de racionalizar lo que viví, sé que hay historias que, aunque no se pueden ver, resuenan en los ecos del pasado, recordándonos que no todo en este mundo tiene explicación alguna. Era una noche oscura y fría, en medio de un patrullaje rutinario con la Guardia Nacional, esto en una zona rural. Habíamos recibido informes de actividades sospechosas, así como desapariciones en el área. Aunque estábamos acostumbrados a situaciones tensas, había algo en el ambiente esa noche que se sentía diferente. El aire estaba cargado de una inquietante calma, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Mientras avanzábamos por un camino de tierra, la radio comenzó a fallar. Las voces de mis compañeros se distorsionaban y se perdían en un mar de estática. Decidimos detenernos un momento para poder ajustar el equipo, y fue entonces
cuando escuchamos un ruido a nuestras espaldas. Era un crujido, como si algo se moviera entre los arbustos. Al principio pensé que podría ser un animal, pero había algo en la forma en que sonaba que me hizo dudar por completo. Con nuestras linternas en mano, nos dirigimos hacia el origen del sonido. A medida que nos acercábamos, la sensación de ser observados crecía. Al llegar a un claro nos encontramos con una pequeña cabaña, aparentemente deshabitada. La puerta estaba entreabierta y el viento hacía que chirriara. La curiosidad nos llevó a entrar, aunque una parte de mí quería dar la vuelta y marcharme. El interior estaba en penumbras y el aire era denso. Las paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro de personas que no podíamos reconocer, algunas de ellas con fechas que databan de décadas atrás. Noté que algunas imágenes estaban marcadas con una X roja. Un escalofrío recorrió mi espalda y no pude evitar sentir que nos habíamos metido en algo que no podíamos comprender. Al inspeccionar un poco más, escuché un susurro que parecía provenir del piso superior. Era un sonido sutil, pero lo suficientemente claro como para que mi instinto me advirtiera de que no era normal. Mis compañeros se miraron entre sí, y aunque la lógica nos decía que debíamos salir de allí, la curiosidad nos llevó a subir las escaleras crujientes. Al llegar al segundo piso encontramos una habitación vacía, con una ventana abierta que dejaba entrar el viento, pero lo que realmente nos atrajo fue un viejo diario que yacía sobre una mesa polvorienta. Las páginas estaban llenas de garabatos, escritos ilegibles y entre ellos, un nombre que se repetía una y otra vez. María. Era como si la persona que había escrito eso estuviera atrapada entre las páginas, clamando por ayuda. Mientras leíamos, el aire se volvía helado. Yo sentí que algo nos observaba. De repente la radio estalló en un ruido ensordecedor, y en ese momento una sombra se proyectó en la pared. Nos dio un vuelco en el estómago. Uno de mis compañeros gritó y en un instante la figura desapareció, dejando solo un vacío abrumador. Sin poder pensar con claridad, retrocedimos rápidamente y salimos de ese lugar. La sensación de ser seguidos era palpable, y al llegar al vehículo, la radio seguía fallando, y la inquietud en el aire se volvió aún más tensa. Condujimos de regreso al cuartel en un silencio demasiado sepulcral, cada uno lidiando con lo que acabábamos de experimentar. Hoy, años después, puedo decir que esa ha sido una de las experiencias más aterradoras que me ha tocado vivir. Sin embargo, sé que la vida en la Guardia Nacional no solamente son cosas paranormales, pues a veces hay que tenerle más miedo a los vivos que a los que ya no están con nosotros. Era una noche cualquiera en el servicio, aunque la atmósfera en la base era inusualmente tensa. Habíamos recibido varios reportes de actividades extrañas en una zona rural conocida por su tranquilidad, pero que en los últimos meses había sido escenario de desapariciones inexplicables. Mi unidad fue asignada para investigar y patrullar la zona. El camino hacia el pueblo era angosto y estaba flanqueado por árboles que parecían cerrarse a nuestro alrededor. La luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas. A medida que nos adentrábamos en el bosque, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. La radio comenzó a fallar, emitiendo estática y distorsionando las voces de todos nuestros compañeros. Era como si algo estuviera interfiriendo con nuestra comunicación. Al llegar a un claro, decidimos detenernos y evaluar el lugar. Lo que vimos a nuestra izquierda nos sorprendió. Había una pequeña cabaña, desvencijada y cubierta de maleza. La puerta estaba entreabierta,
y una sensación de urgencia me llevó a acercarme. Mis compañeros se mostraron reacios, pero finalmente decidimos investigar. Al entrar, el aire era denso y el silencio bastante abrumador. Las paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro, imágenes de personas que parecían ser de algunas décadas pasadas. A medida que observábamos, noté que algunas de las fotos estaban marcadas con una X, y una sensación de desasosiego me invadió por completo. De repente, un ruido sordo proveniente del piso superior nos hizo congelarnos. Era como si alguien estuviera moviendo muebles. Con las armas listas, subimos las escaleras crujientes. Al llegar al segundo piso encontramos una habitación vacía, pero había una ventana abierta que dejaba entrar el viento. En ese momento, la radio estalló en un ruido ensordecedor y casi al mismo tiempo sentí una presencia detrás de mí. Yo me volví bruscamente, pero no había nadie. El aire se volvió helado y una voz susurrante comenzó a llenar el espacio. Era un murmullo inintengible que parecía rodearnos. Mis compañeros y yo estábamos paralizados, incapaces de decidir si debíamos quedarnos o salir corriendo. La sensación de ser observados era abrumadora. Fue entonces cuando uno de mis compañeros gritó, señalando algo en el rincón de la habitación. Era una figura, borrosa y etérea, con una mirada vacía. Desesperados retrocedimos y salimos de la cabaña, sintiendo que el aire se despejaba a medida que nos estábamos alejando. De vuelta al vehículo intentamos explicar lo que habíamos visto, pero era difícil articularlo. La radio seguía fallando y la sensación de que algo nos seguía era innegable. Decidimos regresar al cuartel, pero el camino de vuelta se sintió interminable. Esa noche al llegar a la base, no pude dormir. La imagen de aquella figura seguía grabada en mi mente, y las historias de las desapariciones comenzaron a cobrar sentido. Las fotos en la cabaña, los murmullos, todo parecía estar interconectado. Años después, todavía siento la inquietud cada vez que patrullo esa zona. La experiencia que vivimos en la Guardia Nacional son demasiado duras, pero hay cosas que son peores que el peligro físico. Son los ecos de lo desconocido que nos persiguen, recordándonos que a veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier historia de fantasmas. En el año 2005 fui parte de un equipo de búsqueda y rescate en el área de la Selva Maya. La verdad es que no era la primera vez que pasaba algo así. Durante las acampadas, los padres no entienden que tienen que cuidar en todo momento a sus hijos y a menudo se les pierden. Pero esta historia era un poco diferente. Según los relatos de los padres, ellos estaban durmiendo cuando sintieron que sus dos niños se levantaron de la tienda y comenzaron a abrirla. Por un momento pensaron que quizás necesitaban ir al baño, pero antes de que pudieran preguntarles, los niños lograron abrir esa tienda. Les extrañó mucho porque les habían dicho específicamente que tenían que avisar si querían salir, ya que alguien debería acompañarlos en todo momento. Intentaron llamarlos por su nombre, pero ninguno respondió. Los niños simplemente salieron. Casi enseguida los padres siguieron a sus hijos, pero estos comenzaron a correr hacia la selva. Intentaron alcanzarlos, pero llegó un punto en el que ambos se perdieron entre la oscuridad, y desde ese momento no los habían vuelto a ver. La verdad es que no creíamos del todo el testimonio de los padres, no solo porque la historia como tal no tenía mucho sentido, sino también porque al estar en esta profesión por tanto tiempo, ya estábamos acostumbrados a que la principal fuente de maldad no proviene de monstruos o fantasmas, sino de las mismas personas. Hablamos con las demás personas del área de acampada, y a pesar de que todos estaban durmiendo, más o menos contaron la misma versión.
Escucharon a los padres gritar que sus hijos se alejaban. Uno de ellos incluso dijo que salió de su tienda para ver si podía ayudar y vio cómo los padres corrían, tratando de alcanzar a sus hijos, pero que estos siguieron derecho hasta desaparecer. Después de escuchar este testimonio, comenzamos a pensar que tal vez parte de la historia que habían contado los padres podría ser real, pero que probablemente estaban omitiendo algo. En aquel momento no teníamos tiempo para seguir indagando. Cuando un niño se pierde en un ambiente tan hostil como la selva, el tiempo juega en nuestra contra. Eso sin mencionar que ya llevaban varias horas desaparecidos. Según los padres, los niños llevaban unas 7 horas perdidos, desde el momento en que los empezaron a buscar por su cuenta, hasta que dieron aviso a las autoridades. Comenzamos la búsqueda junto con algunos voluntarios que se unieron, pero pronto nos encontramos con otro problema. En toda mi carrera no había visto personas más incompetentes. Los voluntarios arruinaban cualquier tipo de pista que pudiéramos encontrar y no seguían las indicaciones que les dábamos. Otro grupo de elementos de la Guardia Nacional decidió que lo mejor sería formar un equipo solo con nosotros para buscar en el área más probable. Yo, junto con otros 5, fuimos seleccionados para esta tarea, mientras que los voluntarios serían organizados para revisar zonas menos importantes, pero que también debían ser inspeccionadas. Eran más o menos las 7:30 de la mañana cuando todos nosotros nos adentramos en la selva en búsqueda de los niños. Había pisadas frescas que nos facilitaban seguir el rastro. Creímos que los encontraríamos muy pronto, pero mientras más avanzábamos, nos dimos cuenta de que la situación era bastante peculiar. Parecía que los niños se habían movido de manera constante y habíamos recorrido un par de kilómetros y no parecía que se hubiera detenido o disminuido el paso. Un niño de su edad difícilmente podría haber corrido esas distancias sin desviarse. Parecía que estaban siguiendo un camino específico. Poco antes de que pudiéramos formular una teoría, nos encontramos con un obstáculo. El rastro desapareció por completo. Las pisadas llegaban hasta un grueso árbol, donde parecía que se habían quedado parados. A partir de ahí, era como si se hubieran evaporado. No había indicios de que hubieran corrido hacia otro lugar, ni pisadas, ni ramas rotas, ni hierba pisada. Uno de mis compañeros, para tratar de aligerar la tensión, mencionó que había escuchado que a veces la selva se tragaba a los niños. Ninguno de nosotros se rió. Solo le dijimos que dejara de bromear y nos ayudara a seguir buscando cualquier rastro. Incluso pensamos en la posibilidad de que los niños hubieran subido al árbol, pero al observar el tronco, nos dimos cuenta de que no había puntos de agarre. Dado que los niños parecían haberse estado moviendo hacia el sur todo el tiempo, decidimos que la búsqueda debía continuar en esa dirección, a pesar de que ya no hubiera rastro claro. Probablemente caminamos unos 40 minutos en dirección al sur, sin encontrar un solo rastro de los niños. Uno de mis compañeros de la Guardia Nacional que estaba a cargo se detuvo de golpe y nos indicó que nos quedáramos quietos por un momento. Sin darnos cuenta, habíamos pasado de caminar hacia el sur a hacerlo hacia el oeste. Esto podría sucederle a personas poco experimentadas en orientación, pero en nuestro caso no podía aplicarse, ya que estábamos entrenados para este tipo de situaciones. Mi comandante reprendió al elemento que nos estaba guiando, culpando a la brújula que llevaba, pensando de que de alguna manera se había averiado, lo que provocó el cambio de dirección tan drástico. Lo que me sorprendió en ese momento fue que yo no sentía que hubiéramos dado la vuelta en ningún punto. Para mí, habíamos seguido una línea recta todo el tiempo, pero como las pruebas indicaban lo contrario, no dije nada. Decidimos volver al último marcador que habíamos dejado para orientarnos, y así continuar con la búsqueda desde allí. Era evidente que los niños no habían pasado por el lugar donde nos encontrábamos. No había ni un solo rastro de que alguien hubiera caminado por ahí. Comenzamos a regresar y esta vez creo que caminamos cerca de 1 hora y media sin encontrar el marcador.
Para ese momento todos llevábamos nuestras propias brújulas. Habíamos perdido confianza en el elemento que estaba a cargo, a pesar de que cada vez que revisábamos las mismas, parecía que íbamos en la dirección correcta. De repente, nos dimos cuenta de que habíamos caminado en círculos y nuevamente nos dirigimos hacia el oeste. Teníamos entrenamiento militar para mantener la calma en situaciones de alto riesgo, pero me atrevería a decir que el hecho de desviarnos constantemente del camino y sin poder orientarnos era suficiente para poner nervioso a más de uno. A pesar de que sabíamos cuánto tiempo llevábamos buscando, el sol se encontraba en una posición que no correspondía a la hora que creíamos que era. Sacamos nuestros relojes y con terror nos dimos cuenta de que ya eran las 5 de la tarde. De alguna manera habíamos estado dando vuelta en círculos durante muchísimas horas y sin darnos cuenta. Esto generó una atmósfera nerviosa entre todos, ya que sabíamos que no quedaba mucho tiempo antes de que oscureciera. Tratamos de calmarnos diciéndonos que habíamos estado tan concentrados en la búsqueda que no habíamos notado el paso del tiempo. Decidimos que lo mejor sería volver, esta vez usando solo nuestro sentido de orientación, sin depender de las brújulas. Comenzamos a caminar en la dirección que sabíamos que nos llevaría de vuelta, pero a pesar de que avanzábamos con buen ritmo y cuidado, en algún punto nos dimos cuenta casi de la nada de que ya no estábamos caminando hacia donde creíamos. Fue como si perdiéramos un lapso de tiempo y de repente estuviéramos yendo en una dirección completamente diferente. Ninguno de nosotros podía explicarlo. Para empeorar las cosas, a pesar de que unos 40 minutos antes habíamos calculado que aún teníamos 2 horas de luz, ahora ya estaba oscuro. Nuestro comandante decidió que lo mejor sería montar un campamento, turnarnos para hacer guardia y esperar a la mañana para intentar regresar. Nos dividimos en turnos, algunos para dormir y otros para hacer guardia, pero la verdad es que todos estábamos tan nerviosos y sin poder explicar lo que había estado ocurriendo, que ninguno de nosotros fue capaz de dormir. Nadie quería bajar la guardia, especialmente en una situación que no podíamos comprender ni prever qué tan peligrosa podría llegar a ser. Notamos que a pesar de no movernos, el tiempo seguía pasando de manera extraña. Al principio parecía transcurrir con normalidad, pero de un segundo a otro, el reloj marcaba que ya habían pasado 2 horas o más. El tiempo no era constante. Para ese momento, ya nadie le prestaba demasiada atención al reloj. Lo único que queríamos era encontrar una forma de salir de ahí y regresar a casa con nuestras familias. En un momento, cuando me tocó mi guardia, empezamos a escuchar ruidos cerca de donde estábamos. Nos fuimos en grupo a investigar y pudimos ver a varias personas encapuchadas que estaban tratando de hacer como un estilo de ritual. Uno de ellos nos volteó a ver y les juro por mi madre que tenía los ojos brillando como si se viera el mismo infierno. De manera instintiva nos pusimos a correr. Logramos permanecer juntos hasta que perdimos a aquel grupo de personas en la oscuridad de la selva. Nos resultaba imposible saber exactamente hacia dónde estábamos corriendo. Cuando finalmente nos subimos a los árboles, tratamos de orientarnos, pero todos estábamos tan malheridos que no podíamos hacer mucho. Solo nos quedamos despiertos hasta que amaneció, rogando porque aquellas personas no nos encontraran. Fue una noche muy larga, y a pesar de que podría sonar a que lo estábamos inventando todo, o que por el miedo mi tropa y yo lo imagináramos, sé que fue algo muy real. Nos escondimos arriba de unos árboles, pues creímos que de esa manera estaríamos más seguros. Pasaron alrededor de 40 minutos antes de que comenzáramos a escuchar pisadas y voces que decían que debíamos estar por ahí, porque podían olernos. Las gruesas ramas de árboles en el que estábamos, así como las hojas de los mismos, hacían que nos pudiéramos esconder muy bien. Justo cuando estuvieron debajo del árbol, comenzaron a decir que por ahí olía a líquido vital fresco. Hice un esfuerzo y sin querer, hice un pequeño ruido que hizo voltear a una de esas personas. Por una especie de voluntad divina no me vio.
pero yo sí lo vi perfectamente. Su cara ya no era de una persona, tampoco de un animal como tal. Era una mezcla grotesca entre jaguar y humano. Esto junto con los ojos de un felino que hasta el día de hoy estoy convencido de que brillaban, como les dije antes, como si fuera el infierno mismo. Aquella criatura se quedó mirando hacia arriba por un rato, tratando de encontrar algo, pero al poco rato, sus compañeros lo llamaron, diciéndole que habían visto que algo se estaba moviendo por otro lado. Nos quedamos ahí a pesar de ya no escucharlos. Recuerdo incluso que una vez que amaneció, el comandante le disparó a un árbol para ver si nuestras armas funcionaban. De hecho, sí lo hacían. Sigilosamente regresamos al lugar donde habíamos presenciado todo aquello, solo para tratar de descartar la posibilidad de que los niños aún estuvieran allí, pero por obvias razones ya no estaban. Empezamos a caminar de vuelta, y después de aproximadamente 3 horas, encontramos uno de los marcadores. Todos estábamos muy emocionados por esto, y muy pronto logramos regresar a la base, donde nuestras heridas fueron atendidas. Dimos nuestra versión de los hechos, pero los mandos superiores nos dijeron que esa no podía ser la versión oficial y que seguramente habíamos estado bajo el efecto de alguna sustancia o algo por el estilo. Nos hicieron cambiar la versión, diciendo que nuestras heridas habían sido producto de un enfrentamiento con alguna pandilla del crimen organizado que nosotros nos habíamos topado mientras buscábamos a los niños. Lamentablemente de ellos no se supo más. La búsqueda duró unas 2 o 3 semanas más, pero nadie encontró un solo rastro de ellos. Era como si la selva se los hubiera tragado. Era una noche oscura y fría, como tantas otras en mi servicio en la Guardia Nacional. La misión de esa noche era patrullar una zona rural, donde se habían reportado robos, así como actividades sospechosas. El ambiente era tenso, y a medida que avanzábamos, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Tal vez era la soledad del lugar, o quizás el hecho de que varias personas del pueblo habían mencionado sucesos extraños en la zona, pero esa noche sería diferente. Mi compañero y yo estábamos en un camino secundario, rodeados de árboles que parecían susurrar entre sí con el mismo viento. La radio comenzó a fallar, distorsionando las voces que intentaban comunicarse con nosotros. Fue entonces cuando escuchamos un ruido, un crujido que provenía de entre los arbustos. Al principio, pensé que podría ser un animal, pero el sonido era demasiado humano, demasiado deliberado. Así que decidimos investigar. Con las linternas encendidas, nos adentramos en el bosque. La oscuridad era abrumadora y cada sombra parecía moverse a nuestro alrededor. Al poco tiempo, encontramos un claro y en el centro, algo nos detuvo en seco. Era una figura, una mujer de pie, y nos estaba dando la espalda. Su ropa era vieja, como de otra época, y no se movía. La inquietud se apoderó de mí, y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté hablarle, preguntarle si se encontraba bien, pero la voz se me atragantó. En ese momento, la mujer giró lentamente hacia nosotros. Sus ojos eran vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Yo sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mi compañero y yo intercambiamos miradas, ambos sintiendo la misma mezcla de miedo y confusión. La mujer levantó una mano, y en un instante, las imágenes comenzaron a invadir mi mente. Veía escenas de un pueblo en llamas, gritos de desesperación y un caos absoluto. Era como si estuviera viviendo los últimos momentos de alguien que había sufrido una tragedia. La angustia se apoderó de mí y de repente la figura se desvaneció en el aire,
como si nunca hubiera estado allí. Regresamos a nuestro vehículo en un silencio sepulcral y con bastante miedo. La radio seguía fallando y la sensación de ser observados no desaparecía. A medida que conducíamos de regreso, el ambiente seguía siendo tenso. No podíamos dejar de pensar en lo que habíamos presenciado. La imagen de aquella mujer y las visiones que había transmitido seguían grabadas en nuestras mentes. Al llegar al cuartel intentamos contar lo que habíamos experimentado, pero no sabíamos cómo hacerlo. La realidad de lo que habíamos vivido fue tan cruda que nos costaba encontrar palabras. Desde entonces, cada vez que patrullamos esa zona, hay una sombra de inquietud que nos acompaña. Esa experiencia me dejó marcado, y aunque intento racionalizar lo que sucedió, sé que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Era una noche de octubre de hace algunos años, un mes que siempre me ha parecido sombrío. Mi unidad de la Guardia Nacional había recibido órdenes de patrullar una zona rural donde se habían reportado actividades extrañas. La gente del pueblo hablaba de desapariciones y también de ruidos inquietantes en el bosque. Para nosotros, eran solo rumores, historias que la gente contaba para asustar a los niños, pero esa noche algo cambió mi perspectiva. Mientras recorríamos un camino angosto, notamos que la radio comenzaba a fallar. Las voces de mis compañeros se distorsionaban y un murmullo extraño se colaba entre las interferencias. Decidimos detenernos para intentar arreglarlo, pero en ese momento el aire se volvió denso, casi pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda, y no era solo por el frío. Al poco tiempo escuchamos un ruido que provenía del bosque, al nuestro lado derecho. Era un crujido, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los árboles. Lo que al principio parecía ser un simple animal, pronto se tornó en una sensación de inquietud. Decidimos investigar. Armados y con las linternas encendidas, nos adentramos en el bosque. A medida que avanzábamos, la oscuridad parecía engullirnos. Las sombras de los árboles se alargaban con cada paso. A medida que nos adentrábamos más, el sonido se intensificaba, como si algo estuviera a punto de revelarse. Entonces lo vimos, una figura borrosa, apenas visible entre los troncos de los árboles. En un principio, pensé que era un truco de la luz, pero a medida que nos acercábamos, la figura se hacía más definida. Era una mujer, vestida con ropas antiguas. Su cabello desordenado caía por su rostro. Sus ojos, sin embargo, eran lo más perturbador. Parecían vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Yo me detuve en seco, y mis compañeros hicieron lo mismo. Intenté hablarle, preguntarle si necesitaba ayuda, pero no pude emitir sonido. Era como si una fuerza invisible nos mantuviera en silencio. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Las imágenes comenzaron a inundar mi mente. Escenas de un pueblo en llamas, gritos, caos. Era como si estuviera viendo fragmentos de una historia trágica que había ocurrido mucho antes de que llegáramos. La angustia y el dolor eran tan reales que me sentí abrumado. De repente la figura se desvaneció, como humo en el aire. En su lugar, un silencio sepulcral envolvió el bosque. Mis compañeros y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Decidimos regresar al vehículo, pero el camino de vuelta parecía diferente. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor y la sensación de ser observados crecía con cada paso. Una vez en el vehículo,
Tratamos de explicar lo que habíamos visto, pero las palabras se nos escabullían. Al encender la radio, solo había estática. Esa noche regresamos al cuartel sin una explicación lógica, pero con una inquietud que nos sigue acompañando al día de hoy. Desde entonces, cada vez que patrullo esa zona, siento una presencia, un eco de lo que alguna vez sucedió. La experiencia me dejó marcado, y aunque intento racionalizarla, sé que hay realidades que escapan a nuestra comprensión. La vida en la Guardia Nacional puede ser dura, pero hay cosas que son más difíciles de enfrentar que el peligro mismo. En el año 2005 fui parte de un equipo de búsqueda y rescate en el área de la Selva Maya. La verdad es que no era la primera vez que pasaba algo así. Durante las acampadas, los padres no entienden que tienen que cuidar en todo momento a sus hijos, y a menudo se les pierden. Pero esta historia era un poco diferente. Según los relatos de los padres, ellos estaban durmiendo cuando sintieron que sus dos niños se levantaron de la tienda y comenzaron a abrirla. Por un momento pensaron que quizás necesitaban ir al baño, pero antes de que pudieran preguntarles, los niños lograron abrir esa tienda. Les extrañó mucho porque les habían dicho específicamente que tenían que avisar si querían salir, ya que alguien debería acompañarlos en todo momento. Intentaron llamarlos por su nombre, pero ninguno respondió. Los niños simplemente salieron. Casi enseguida los padres siguieron a sus hijos, pero estos comenzaron a correr hacia la selva. Intentaron alcanzarlos, pero llegó un punto en el que ambos se perdieron entre la oscuridad, y desde ese momento no los habían vuelto a ver. La verdad es que no creíamos del todo el testimonio de los padres, no solo porque la historia como tal no tenía mucho sentido, sino también porque al estar en esta profesión por tanto tiempo, ya estábamos acostumbrados a que la principal fuente de maldad no proviene de monstruos o fantasmas, sino de las mismas personas. Hablamos con las demás personas del área de acampada, y a pesar de que todos estaban durmiendo, más o menos contaron la misma versión. Escucharon a los padres gritar que sus hijos se alejaban. Uno de ellos incluso dijo que salió de su tienda para ver si podía ayudar y vio cómo los padres corrían, tratando de alcanzar a sus hijos, pero que estos siguieron derecho hasta desaparecer. Después de escuchar este testimonio, comenzamos a pensar que tal vez parte de la historia que habían contado los padres podría ser real, pero que probablemente estaban omitiendo algo. En aquel momento no teníamos tiempo para seguir indagando. Cuando un niño se pierde en un ambiente tan hostil como la selva, el tiempo juega en nuestra contra. Eso sin mencionar que ya llevaban varias horas desaparecidos. Según los padres, los niños llevaban unas 7 horas perdidos, desde el momento en que los empezaron a buscar por su cuenta, hasta que dieron aviso a las autoridades. Comenzamos la búsqueda junto con algunos voluntarios que se unieron, pero pronto nos encontramos con otro problema. En toda mi carrera no había visto personas más incompetentes. Los voluntarios arruinaban cualquier tipo de pista que pudiéramos encontrar y no seguían las indicaciones que les dábamos. Otro grupo de elementos de la Guardia Nacional decidió que lo mejor sería formar un equipo solo con nosotros para buscar en el área más probable. Yo, junto con otros 5, fuimos seleccionados para esta tarea, mientras que los voluntarios serían organizados para revisar zonas menos importantes, pero que también debían ser inspeccionadas. Eran más o menos las 7:30 de la mañana cuando todos nosotros nos adentramos en la selva en búsqueda de los niños. Había pisadas frescas que nos facilitaban seguir el rastro. Creímos que los encontraríamos muy pronto, pero mientras más avanzábamos, nos dimos cuenta de que la situación era bastante peculiar. Parecía que los niños se habían movido de manera constante y habíamos recorrido un par de kilómetros y no parecía que se hubiera detenido o disminuido el paso. Un niño de su edad difícilmente podría haber corrido esas distancias sin desviarse.
Parecía que estaban siguiendo un camino específico. Poco antes de que pudiéramos formular una teoría, nos encontramos con un obstáculo. El rastro desapareció por completo. Las pisadas llegaban hasta un grueso árbol, donde parecía que se habían quedado parados. A partir de ahí, era como si se hubieran evaporado. No había indicios de que hubieran corrido hacia otro lugar, ni pisadas, ni ramas rotas, ni hierba pisada. Uno de mis compañeros, para tratar de aligerar la tensión, mencionó que había escuchado que a veces la selva se tragaba a los niños. Ninguno de nosotros se rió. Solo le dijimos que dejara de bromear y nos ayudara a seguir buscando cualquier rastro. Incluso pensamos en la posibilidad de que los niños hubieran subido al árbol, pero al observar el tronco nos dimos cuenta de que no había puntos de agarre. Dado que los niños parecían haberse estado moviendo hacia el sur todo el tiempo, decidimos que la búsqueda debía continuar en esa dirección, a pesar de que ya no hubiera rastro claro. Probablemente caminamos unos 40 minutos en dirección al sur, sin encontrar un solo rastro de los niños. Uno de mis compañeros de la Guardia Nacional que estaba a cargo se detuvo de golpe y nos indicó que nos quedáramos quietos por un momento. Sin darnos cuenta, habíamos pasado de caminar hacia el sur a hacerlo hacia el oeste. Esto podría sucederle a personas poco experimentadas en orientación, pero en nuestro caso no podía aplicarse, ya que estábamos entrenados para este tipo de situaciones. Mi comandante reprendió al elemento que nos estaba guiando, culpando a la brújula que llevaba, pensando de que de alguna manera se había averiado, lo que provocó el cambio de dirección tan drástico. Lo que me sorprendió en ese momento fue que yo no sentía que hubiéramos dado la vuelta en ningún punto. Para mí, habíamos seguido una línea recta todo el tiempo, pero como las pruebas indicaban lo contrario, no dije nada. Decidimos volver al último marcador que habíamos dejado para orientarnos, y así continuar con la búsqueda desde allí. Era evidente que los niños no habían pasado por el lugar donde nos encontrábamos. No había ni un solo rastro de que alguien hubiera caminado por ahí. Comenzamos a regresar y esta vez creo que caminamos cerca de 1 hora y media sin encontrar el marcador. Para ese momento todos llevábamos nuestras propias brújulas. Habíamos perdido confianza en el elemento que estaba a cargo, a pesar de que cada vez que revisábamos las mismas, parecía que íbamos en la dirección correcta. De repente, nos dimos cuenta de que habíamos caminado en círculos y nuevamente nos dirigimos hacia el oeste. Teníamos entrenamiento militar para mantener la calma en situaciones de alto riesgo, pero me atrevería a decir que el hecho de desviarnos constantemente del camino y sin poder orientarnos era suficiente para poner nervioso a más de uno. A pesar de que sabíamos cuánto tiempo llevábamos buscando, el sol se encontraba en una posición que no correspondía a la hora que creíamos que era. Sacamos nuestros relojes y con terror nos dimos cuenta de que ya eran las 5 de la tarde. De alguna manera habíamos estado dando vuelta en círculos durante muchísimas horas y sin darnos cuenta. Esto generó una atmósfera nerviosa entre todos, ya que sabíamos que no quedaba mucho tiempo antes de que oscureciera. Tratamos de calmarnos diciéndonos que habíamos estado tan concentrados en la búsqueda que no habíamos notado el paso del tiempo. Decidimos que lo mejor sería volver, esta vez usando solo nuestro sentido de orientación, sin depender de las brújulas. Comenzamos a caminar en la dirección que sabíamos que nos llevaría de vuelta, pero a pesar de que avanzábamos con buen ritmo y cuidado, en algún punto nos dimos cuenta casi de la nada de que ya no estábamos caminando hacia donde creíamos. Fue como si perdiéramos un lapso de tiempo y de repente estuviéramos yendo en una dirección completamente diferente. Ninguno de nosotros podía explicarlo. Para empeorar las cosas, a pesar de que unos 40 minutos antes habíamos calculado que aún teníamos 2 horas de luz, ahora ya estaba oscuro. Nuestro comandante decidió que lo mejor sería montar un campamento, turnarnos para hacer guardia y esperar a la mañana para intentar regresar. Nos dividimos en turnos,
algunos para dormir y otros para hacer guardia. Pero la verdad es que todos estábamos tan nerviosos y sin poder explicar lo que había estado ocurriendo, que ninguno de nosotros fue capaz de dormir. Nadie quería bajar la guardia, especialmente en una situación que no podíamos comprender ni prever qué tan peligrosa podría llegar a ser. Notamos que a pesar de no movernos, el tiempo seguía pasando de manera extraña. Al principio parecía transcurrir con normalidad, pero de un segundo a otro, el reloj marcaba que ya habían pasado 2 horas o más. El tiempo no era constante. Para ese momento, ya nadie le prestaba demasiada atención al reloj. Lo único que queríamos era encontrar una forma de salir de ahí y regresar a casa con nuestras familias. En un momento, cuando me tocó mi guardia, empezamos a escuchar ruido cerca de donde estábamos. Nos fuimos en grupo a investigar y pudimos ver a varias personas encapuchadas. Estaban tratando de hacer como un estilo de ritual. Uno de ellos nos volteó a ver y les juro por mi madre que tenía los ojos brillando como si se viera el mismo infierno. De manera instintiva nos pusimos a correr. Logramos permanecer juntos hasta que perdimos a aquel grupo de personas en la oscuridad de la selva. Nos resultaba imposible saber exactamente hacia dónde estábamos corriendo. Cuando finalmente nos subimos a los árboles, tratamos de orientarnos, pero todos estábamos tan malheridos que no podíamos hacer mucho. Solo nos quedamos despiertos hasta que amaneció, rogando porque aquellas personas no nos encontraran. Fue una noche muy larga, y a pesar de que podría sonar a que lo estábamos inventando todo, o que por el miedo mi tropa y yo lo imagináramos, sé que fue algo muy real. Nos escondimos arriba de unos árboles, pues creímos que de esa manera estaríamos más seguros. Pasaron alrededor de 40 minutos antes de que comenzáramos a escuchar pisadas y voces que decían que debíamos estar por ahí, porque podían olernos. Las gruesas ramas de árboles en el que estábamos, así como las hojas de los mismos, hacían que nos pudiéramos esconder muy bien. Justo cuando estuvieron debajo del árbol, comenzaron a decir que por ahí olía a líquido vital fresco. Hice un esfuerzo y sin querer, hice un pequeño ruido que hizo voltear a una de esas personas. Por una especie de voluntad divina no me vio, pero yo sí lo vi perfectamente. Su cara ya no era de una persona, tampoco de un animal como tal. Era una mezcla grotesca entre jaguar y humano. Esto junto con los ojos de un felino que hasta el día de hoy estoy convencido de que brillaban, como les dije antes, como si fuera el infierno mismo. Aquella criatura se quedó mirando hacia arriba por un rato, tratando de encontrar algo, pero al poco rato, sus compañeros lo llamaron, diciéndole que habían visto que algo se estaba moviendo por otro lado. Nos quedamos ahí a pesar de ya no escucharlos. Recuerdo incluso que una vez que amaneció, el comandante le disparó a un árbol para ver si nuestras armas funcionaban. De hecho, sí lo hacían. Sigilosamente regresamos al lugar donde habíamos presenciado todo aquello, solo para tratar de descartar la posibilidad de que los niños aún estuvieran allí, pero por obvias razones ya no estaban. Empezamos a caminar de vuelta, y después de aproximadamente 3 horas, encontramos uno de los marcadores. Todos estábamos muy emocionados por esto, y muy pronto logramos regresar a la base, donde nuestras heridas fueron atendidas. Dimos nuestra versión de los hechos, pero los mandos superiores nos dijeron que esa no podía ser la versión oficial y que seguramente habíamos estado bajo el efecto de alguna sustancia o algo por el estilo. Nos hicieron cambiar la versión, diciendo que nuestras heridas habían sido producto de un enfrentamiento con alguna pandilla del crimen organizado que nosotros nos habíamos topado mientras buscábamos a los niños. Lamentablemente de ellos no se supo más. La búsqueda duró unas 2 o 3 semanas más, pero nadie encontró un solo rastro de ellos. Era como si la selva se los hubiera tragado. El calor del verano en el norte de México era implacable. La temperatura superaba los 40 grados centígrados y el sol brillaba con una intensidad que parecía derretir el asfalto. Era el año 2023
y mi unidad de la Guardia Nacional se encontraba en un pequeño pueblo que había sido escenario de enfrentamientos recientes entre grupos delictivos. El caos había escalado en la región y la presión sobre nosotros para restablecer el orden era palpable. La rutina en la base se había vuelto monótona, pero cada día representaba un nuevo desafío. La incertidumbre era constante. No sabíamos si hoy sería un día tranquilo o si tendríamos que enfrentarnos a situaciones peligrosas. Después de la reunión matutina, donde se discutieron los informes de inteligencia, recibimos la orden de desplazarnos a una comunidad cercana, donde habían reportado disparos y movimientos sospechosos. Subimos a las camionetas y el trayecto hacia el pueblo estuvo marcado por un silencio incómodo. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre las posibles eventualidades. Sabíamos que al llegar, tendríamos que actuar con rapidez y determinación. La vida de los civiles dependía de nuestra capacidad para mantener el control en una situación volátil. Al llegar a la comunidad notamos que el ambiente estaba cargado de tensión. Las calles estaban desiertas y las pocas personas que se asomaban a las ventanas mostraban miradas de preocupación. Nos bajamos, armados y listos para actuar. La primera tarea era establecer una comunicación con los residentes, evaluar la situación y obtener información sobre lo que había sucedido. Nos dividimos en grupos. Mi equipo se dirigió a una casa donde un hombre mayor había reportado haber escuchado disparos. Al acercarnos, el anciano nos recibió con un aire de desconfianza. «No quiero problemas», dijo, con su voz temblorosa. Le asegurábamos que estábamos allí para protegerlo, a él y a su comunidad. Nos contó que había visto un grupo de hombres armados en un terreno cercano y que temía que fueran a atacar. Con la información sobre la mesa, decidimos investigar el área. A medida que avanzábamos, el sudor comenzaba a empapar nuestras camisetas. La tensión era palpable y cada sonido parecía amplificarse en el silencio. Cuando llegamos al terreno, nos detuvimos en seco. Desde la distancia, podíamos ver a un grupo de hombres, armados y organizados, moviéndose con una confianza inquietante. Evaluamos la situación. Eran al menos 7 hombres, y su actitud indicaba que estaban al tanto de su poder. La decisión de actuar era crítica. No podíamos permitir que se descontrolara la situación. Decidí comunicarme con el mando para solicitar refuerzos, pero antes de que pudiera hacerlo, uno de esos hombres nos vio. La alerta se encendió y el caos estalló. Los disparos comenzaron a resonar. Nos lanzamos a cubierto, buscando refugio detrás de unos árboles y arbustos. En medio del tiroteo, la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Yo grité órdenes a mi equipo instándolos a mantener la calma y a responder el fuego. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la situación bajo control. Un compañero fue alcanzado por una bala. El sonido del impacto fue brutal y el grito de dolor resonó en mis oídos. La imagen de su rostro lleno de sorpresa y sufrimiento me llenó de coraje. No podía permitir que su sacrificio fuera en vano. «¡Cubran el flanco derecho!», grité, intentando mantener la calma mientras mi mente luchaba contra el pánico. La lucha se intensificó. Con cada disparo la posibilidad de perder a más hombres yacía más real, pero no podíamos rendirnos. En medio del fuego cruzado, logré observar un movimiento entre los hombres armados. Parecían reagruparse para un ataque frontal. «¡Avancemos!», grité, y con un gesto señalé a mi equipo que flanqueara al grupo. La estrategia era arriesgada, pero no teníamos otra opción. Nos movimos rápidamente, aprovechando la confusión que habíamos creado. Mientras avanzábamos,
El sonido de los disparos se mezclaba con el eco de nuestros corazones latiendo con fuerza. El momento de la verdad había llegado. Finalmente logramos acercarnos lo suficiente como para identificar a los hombres armados. Eran miembros locales y su actitud era desafiante. Con un grito de mando ordené a mi equipo que abriera fuego. Las balas impactaban en el suelo a su alrededor y los hombres comenzaron a dispersarse. El caos se apoderó de la escena. Algunos de nuestros adversarios intentaron escapar corriendo, pero no podíamos permitir que se fugaran. Con determinación seguimos avanzando, tratando de reducir al grupo. En medio del enfrentamiento vi a otro compañero caer. La angustia y el dolor se mezclaron en mi corazón, pero el deber nos obligaba a continuar. Finalmente logramos controlar la situación. Capturamos a 3 de los hombres armados, pero la victoria se sentía amarga. Perdimos a 2 compañeros en esa batalla, y la tristeza se cercenía sobre nosotros. Las miradas de los civiles que habían salido de sus casas reflejaban una mezcla de miedo y gratitud. Al regresar a la base, la atmósfera era sombría. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos enfrentado el monstruo del caos, pero el costo siempre es alto. Los días siguientes fueron difíciles. La pérdida de nuestros compañeros nos afectó a todos. El ambiente en la base era tenso, y las conversaciones sobre lo que había sucedido se convirtieron en una forma de procesar nuestro dolor. Sabíamos que debíamos seguir adelante, pero cada uno de nosotros llevaba consigo el peso de lo vivido. El tiempo pasó, y aunque la comunidad comenzó a recuperarse poco a poco, el caos seguía presente. Historias de valentía y sacrificio se han convertido en un recordatorio de que a pesar de todo, siempre hay una luz en medio de la oscuridad. Luchar por la paz en México es una tarea monumental, pero cada pequeño paso siempre cuenta. Historias de terror de la internet.